Hola, ¿cómo están? Me parece muy rico poderlos ver a través de Zoom, de Skype, de WhatsApp, poder hablar con ustedes, porque en realidad nos hacen mucha falta, ¿sí? He venido sintiendo, he tenido, digamos que diferentes sentires del espíritu, y uno de esos sentires que he tenido recurrentemente tiene que ver con preparándonos para la guerra, ¿sí? Entonces ese es el título de la prédica de hoy, preparándonos para la guerra. Y en esos preparándonos para la guerra, la idea es que toquemos 6 pasos, o 6 puntos que son muy importantes y que considero que tienen que ver con eso. Estamos en un tiempo que aparentemente está enfocado al coronavirus y bueno, todo lo que está sucediendo. Pero lo que Dios me ha venido mostrando últimamente es que estamos en un tiempo de milicia espiritual, estamos en un tiempo de guerra espiritual, estamos en un tiempo donde nos tenemos que preparar para esa guerra, ¿sí? Miren, yo siento y he sentido muchos ataques del enemigo en este tiempo y también he sentido la mano poderosa del Señor en este tiempo y es importantísimo entrar en un proceso de preparación y yo siento que Dios nos tiene en ese proceso, así como preparó a Noé y le dijo cómo construir el arca, preparó a Jonás para ir a hablar a Nínive, preparó a Abraham, preparó a Moisés para ir a sacar el pueblo. O sea, Dios tiene que prepararnos a cada uno de nosotros, pero hay unos pasos importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno de esos pasos es el primer paso que me parece que es vital y es tomar una decisión, ¿sí? En el proceso psicológico, cuando usted no voluntariamente va a una terapia o una consulta, si usted va obligado, inmediatamente el psicólogo lo que le va a decir es, qué pena, pero yo no lo puedo atender, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomar una decisión es algo voluntario, ¿sí? Y en ese primer paso es que Dios nos está pidiendo voluntariamente que nos entreguemos a Él. Es tomar una decisión de seguir a Cristo. Es permitirle a Dios que comience a orar a través de nosotros, ¿sí? Es ser una herramienta para Dios, ser el barro en las manos del alfarero. Es dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. En eso lo podemos ver, por ejemplo, en Juan 10:27. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay una acción, hay un accionar. Cuando yo tomo una decisión, hay una acción y es importante hacer esa acción, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba en una frialdad espiritual y les confieso una frialdad espiritual bastante tenaz, estaba crónica y comencé a buscar a la presencia del Señor. Yo ya no sentía en las oraciones, yo ya no sentía la palabra, yo ya no sentía, no la vivía, pero de un tiempo para acá y en este tiempo en el que hemos estado acá, yo comencé a buscar la presencia de Dios haciendo los altares familiares, levantándome a la madrugada. Miren, al principio no sentía nada, pero luego comencé a sentir esa presencia, esa potencia salvadora del Padre. Y una vez el Señor me dijo, ¿quieres sentir mi presencia? Sal del cuarto. Y salí del cuarto y un viento recio comenzó a soplar. Y yo sentía como la presencia de Dios está descendiendo a los hogares, está descendiendo y quiere tocar tu alma, quiere tocarte. En esa toma de decisión, permitirle a Dios que comience a orar a través de nosotros, ¿sí? Como dice siempre el pastor Otto, es hacer un rompimiento, ¿sí? Entre lo que era y lo que, o entre lo que era y ahora lo que soy, ¿sí? Ángel colocó un evangelismo, cómo evangelizar, y hay una cosa interesante de cómo evangelizar, y es que le preguntaban a cristianos que cómo era su vida, ¿sí? Que cómo era
su comunión con el Señor. Y muchos de nosotros ya no tenemos comunión. Muchos de nosotros a veces nos da pereza orar, nos da pereza levantarnos a la madrugada, nos da pereza buscar su presencia. Pero no estamos en un tiempo donde nos podamos dar el lujo de no buscar su presencia, de no adorarlo, de no exaltarlo, porque Él es grande, porque Él vive. Y en esa tomar la decisión, en conclusión, es importante permitirle a Dios que comience a orar a través de nosotros, ¿sí? Pasos para, digamos que el segundo paso, ¿sí? Tocamos el primer paso, que es tomar una decisión. El segundo paso tiene que ver con desnudarse, ¿sí? En este proceso me parece importante contar un sueño. Yo me soñé con un hombre andrajoso. Había un hombre muy sucio, muy andrajoso, pero vivía en una casa muy lujosa. Y todo lo que estaba dentro de la casa era sucio, era viejo, era cochino, era dañado. Tomamos una decisión 4 personas para ir a evangelizarle a esa persona. Y uno de los evangelistas dijo, necesito tomarle una foto a una lápida. Y yo digo, ¿una lápida? ¿Cómo así? Digo, sí. Entonces el Señor dijo, yo tengo una lápida. Entonces corrió el carro y debajo del carro estaba el ataúd de la esposa. La esposa había fallecido y él no la había podido enterrar. Luego el sueño va transcurriendo. Él tenía una niña chiquita. Yo pues me enamoré de la niña porque me dio mucho pesar. Y luego finalmente uno de los líderes que estábamos allí dijo, ¿saben? Comenzamos a orar por la casa, había un mover espiritual maligno increíble y comenzamos a hacer guerra. Pero dentro de la guerra paró el líder que está espiritual, que estaba, digamos que liderando esa guerra espiritual, y dijo, es tiempo de desnudarnos, es tiempo de desnudarnos ante el Señor. Y comenzó a quitarse la ropa. El siguiente también comenzó a hacerlo, el siguiente también. Y yo pues no lo hice totalmente, pero la persona andrajosa no quiso desnudarse, ¿sí? Yo le conté el sueño a mi mamá y mi mamá me dice, hay gente que necesita ayuda, ¿sí? Hay gente que necesita ayuda para poderse desnudar. Para desnudar hablo ante los ojos del Señor, porque es importante que conozcamos y que sepamos que el Señor necesita corazones limpios, pero para limpiar nuestros corazones es de vital importancia quitarnos primero la ropa, quitarnos las cosas viejas, quitarnos aquello que nos impide el fluir del Espíritu, quitarnos los lastres del pasado, ¿sí? Y llegar a ese corazón limpio y perfecto delante del Señor. Cuando un soldado o una persona que va a entrar a la milicia, lo primero que tiene que hacer en el paso 1, que es tomar una decisión, es decidir entrar a la milicia. Pero el segundo paso es decidir dejar su vida urbana, por así decirlo, o su vida de civil. Y tiene que convertirse y tiene que pasar a una vida de milicia. Y al salir de esa vida de civil es quitarse incluso la ropa, ¿sí? Y colocarse luego otro atuendo, ¿sí? Pero entonces en ese desnudarse, esa persona no solamente se quita la ropa, esa persona también se despoja del tiempo, esa persona también se despoja incluso de sus gustos, se tiene que despojar incluso de sus miedos, ¿sí? Porque tiene que ir a la guerra, ¿sí? Y a veces no hay tiempo y tiene que ir, ¿sí? Digamos que es algo que si lo mandaron, tiene que ir. La desnudez es importantísima hacerla ante el Señor, ¿sí? A veces las personas ven esto como algo indebido o algo que no se hace, pero si usted calla ante el Señor y si usted guarda ante el Señor, y se los digo por experiencia, porque he guardado muchas cosas y esas cosas del pasado han venido a florecer ahora, y eso es algo que daña, no solamente lo daña a usted, sino que también daña a los que ama, ¿sí?
Y en ese proceso hay en Génesis 2:25 dice, y estaban ambos, o sea, Adán y Eva, desnudos, hombre y mujer, y no se avergonzaban, ¿sí? En la palabra leí en varios pasajes y la desnudez y la vergüenza van de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Por el pecado. Porque Dios, o sea, no nos hizo, cuando nace un bebé no nace con ropa, nace como desnudo, ¿sí? Entonces, es importante entender y en este desnudarse es cómo hago yo para desnudarme ante el Señor. Y es ir a los pies de Cristo, es buscarlo a la madrugada, es decirle, mire, yo no puedo con esto, ayúdenme. Señor, por favor, limpia mi pecado, limpia mi maldad, ¿sí? En eso también tiene que ver, hay algo que me parece importante y es que cuando yo me desnudo, me conozco a sí mismo. Cuando yo permito que Dios comience a quitarme eso, voy conociendo y cuando yo voy conociendo voy pudiendo evocar y voy pudiendo sacar también aquello que tenía yo guardado y que seguramente ya se me olvidó. Job era un hombre íntegro, ¿sí? Y Job nos enseña en el pasaje de Job 1:21 y dijo, salí del vientre de mi madre, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor, y dio el Señor, y el Señor quitó, y bendijo, y bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Es importante entender, ¿sí?, que tenemos que estar limpios como la nieve y como Él nos demanda. Pero para poder estar limpios como la nieve necesitamos quitarnos esta ropa andrajosa, ¿sí? Y permitir que Dios comience a operar. Es despojarse ante la presencia del Señor. Es rendir todo, entregar todo ante la presencia del Señor para poder ser libres. El tercer paso es la identidad en Cristo. Cuando yo ya me he quitado ese despojo, y hay algo que me parece muy bonito y es, yo no puedo yo no puedo edificar o Dios no puede edificar donde está edificado. Dios tiene que edificar donde hay una ruina, ¿sí? Para poder volver a construir un edificio, hay que derrumbar ese edificio para poder volver a construir, ¿sí? Entonces es importante tener esa identidad. Después de despojarse, tengo que llenarme del Espíritu y tener esa identidad en Cristo. Es ponerme una nueva vestidura del reino. Entonces, acuérdense que el militar o el soldado, cuando toma la decisión, que es el primer paso, decide entrar a la milicia. El segundo paso se despoja de la ropa andrajosa. El tercer paso vendría siendo la identidad en Cristo. Y la identidad en Cristo es una nueva vestidura. Es una vestidura conforme al corazón de Cristo, conforme al reino. Es estar entendidos en estos tiempos, conforme a la palabra, ¿sí? Es entender el que estoy viviendo. Es que yo no puedo ir como va la gente, con el temor, con la incertidumbre, con la zozobra, ¿sí? Yo tengo que estar confiado en el Padre, confiado en el Señor y saber que Él es mi creador, que Él es mi sustento. Es entender que somos hijos. En la identidad de Cristo es entender que yo soy hija de Dios, ¿sí? Que Él me sacó de la esclavitud del pecado, pero que ahora soy hija del Rey de Reyes. Ahí encontramos en Juan 1:12, dice, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces tenemos que tener la identidad de hijo. Y cuando yo tengo la identidad de hijo, entonces tengo una herencia del Padre. Y allí viene Romanos 8:17 y dice, si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Otra cosa que es importante de la identidad de Cristo es que yo pertenezco al pueblo de Dios, ¿sí? La identidad tiene que también que ver con un tema de contexto, ¿sí? Entonces, yo pertenezco a, ¿sí? Cuando un soldado va a ser reclutado, ¿sí? A la milicia o al ejército, yo estuve leyendo, tiene que ser ciudadano del país, es decir, si es en Colombia tiene que ser ciudadano colombiano, si es mexicano tiene que ser ciudadano mexicano, ¿sí? Entonces, si yo voy a entrar a la batalla a la cual Dios nos ha llamado, tengo que ser ciudadano del reino, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo. Y dice, somos pueblo de Dios. En primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Dios nos adquirió, Dios pagó el precio de sangre por nosotros. Es también renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Para yo poder tener la identidad de Cristo, tengo que tener renovado el entendimiento. Tengo que menguar para que Cristo comience a glorificarse en mi vida. Y es también tener un corazón perfecto y recto delante del Señor. El cuarto paso tiene que ver con el entrenamiento, ¿sí? Ese entrenamiento tiene que ver con algo interesante y es que es la forma como Dios nos prepara para la batalla, como Dios nos prepara para esa gran comisión. Dios nos enseña y nos prepara a través de múltiples formas. Entonces en Isaías 48:17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, ¿sí? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese paso del entrenamiento es cuando Dios comienza a mostrarse y a revelarse como la potencia salvadora. Entonces allí Él nos enseña a través de múltiples formas. ¿Cómo nos enseña el Señor? Nos enseña a través de pruebas, que a veces pues no son tan agradables para nosotros, son más bien situaciones complejas. Nos enseña a través de otras personas, ¿sí? Otras personas nos enseñan, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros compañeros, los hermanos de la iglesia, los pastores, a través de otros, incluso hasta personas inconversas. Pero también las circunstancias que vivimos, como la que estamos viviendo, nos enseña cosas maravillosas. Miren, ¿qué he aprendido en este tiempo? La importancia de la familia. ¿Qué he aprendido en este tiempo? La importancia del comunicarse y relacionarse individualmente con el Señor. Porque, por ejemplo, yo que soy casada, Ángel a mí no me puede salvar. Puede orar por mí, pero yo que necesito tener una relación con el Padre, tener una cobertura del Señor, del Padre Celestial y tener un relacionamiento para escuchar su voz, para sentir su presencia, ¿sí? De esa forma, cuando Él ya nos llame a su presencia, podamos escuchar su voz, identificar su voz, ¿sí? También nos enseña a través de las ofensas, ¿sí? Nos enseña también cómo perdonar, por ejemplo, a través del dolor. El dolor, el sufrimiento es algo agónico, pero el dolor y el sufrimiento es el que yo podría decir a veces es el con el que más yo me memorizo, ¿sí? Algo que me haya costado, que me haya dolido, es algo que queda como una cicatriz, como una marca, ¿sí? Y es importante eso, a través del amor, de su amor, del perfecto amor que habla la palabra. La preparación implica ejercicio, implica disposición, implica entrega, implica esfuerzo,
implica energía, implica repetición, implica un relacionamiento, ¿sí? Entonces ese entrenamiento es el que en este momento yo siento que Dios nos tiene entrenados, porque el pastor Diego Peláez, que es un profeta, habló que en este tiempo los adoradores, los intercesores y los profetas estaban en una guerra espiritual y habían, digamos que, demonios que habían salido para perjudicar estos ministerios. Entonces, y entran también en como en una especie de adormecimiento. Entonces es importante entrar en ese estado de entrenamiento y mantener ejercitados los sentidos, los oídos, los ojos, mantener ejercitados todos los sentidos para poder escuchar la voz de Dios. Bueno, el quinto paso es un paso importante y es un paso decisivo. Y el quinto paso tiene que ver con tomar las armas, ¿sí? Las armas que el Señor nos ha dado y que dicen en su palabra, ¿sí? Dios nos entrega la armadura con la que podamos apagar los dardos del enemigo. Entonces vamos a Efesios 6:10, dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante tener claro con quién estamos guerreando, contra quién estamos peleando. Es importante tener eso, porque si logramos desenmascarar al diablo, pierde fuerza. Entonces es importante entender contra quién estamos peleando. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Un soldado siempre debe estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es importante, y yo me preguntaba, ¿por qué una de las características que habla acá es del yelmo? ¿Sí? El yelmo es el casco, ¿sí?, que usan los guerreros. Entonces, ese casco, yo decía, ¿por qué tiene que ver con la salvación, el yelmo de la salvación? Y me parece interesante, y es que la salvación, la batalla está aquí, ¿sí? La batalla contra el enemigo, el sitio de la batalla es la mente. Y Dios nos salva de las acechanzas de Satanás. ¿Dónde llegan los dardos? A tu mente, ¿sí? A tu mente llegan los dardos. Entonces es allí donde tenemos que comenzar a trabajar y tener la mente de Cristo, la mente de Cristo. Otra característica de las armas es la espada del Espíritu, ¿sí? La espada del Espíritu es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y debemos conocer, porque cuando yo conozco la palabra, la puedo proclamar,
Y cuando yo proclamo la palabra del Señor, los diablos tiemblan y tienen que huir. El escudo es la fe. Con ella logramos, con el escudo tiene doble función. El escudo permite escondernos, refugiarnos en el Señor, pero el escudo también permite el avanzar, ¿sí? El avanzar. Entonces, así hayan dardos, así hayan cosas contrarias a la voluntad, es avanzar en lo que Dios necesita que lleguemos. La coraza de justicia tiene que ver con el vestido, ¿sí? El vestirnos con la coraza de justicia, ¿sí? Entonces, es importante que seamos justos y rectos ante el Señor y también ante los hombres. Y el calzado es llevar la palabra del Señor, llevar la palabra del Señor. Ya hay cosas que yo admiro de Ángel, y es que él todo el día predica, todo el día, y yo no sé cómo hace, y saca palabra, y lee palabra, pero así conoce más. Cuando yo predico a otro, cuando yo le enseño a otro, logro conocer y logro descubrir cosas que tal vez yo no conocía, o cuando leía no lo podía entender. El sexto paso es estar dispuestos al llamado, ¿sí? Y este es muy lindo y muy importante, ¿sí? Porque el sexto paso tiene que ver con que Dios nos toca la puerta y decidimos abrirle, ¿sí? Entonces, un guerrero siempre está listo a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y un guerrero siempre escucha la voz de guerra, y cuando escucha la voz de guerra está preparado y firme, ¿sí? Y es valiente para alcanzar la victoria. Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿sí? ¿Cuántos nos enredamos en los negocios de la vida? ¿Cuántos decimos, no, espérese un momentico, yo hago esto, yo hago lo otro, estoy azarado, ¿sí? Y eso a mí me pasa mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una mirada en el Señor, ¿sí? Entonces es importante parar un momentico. Y miren lo que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, o sea, en las cosas terrenales, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso me parece muy bonito. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que cuando escuchamos la voz de Dios y vamos al supremo llamamiento, hay un premio que es el supremo llamamiento. Es su voz, es su llamado. Y yo quiero con esto decirles que el Señor está con nosotros. El Señor no nos desampara. Y yo he sentido de parte de Dios que Él quiere revelarse a cada corazón, a cada vida en este tiempo. A mí algo me ha pasado y me ha parecido increíble, y es, yo he sentido una batalla aquí en la casa, ¿sí? Y Dios ha traído, ¿sí?, cosas del pasado, cosas que no he querido dejar o que no he podido perdonar, pero Dios está haciendo la obra. Y para muchos no es un secreto que Ángel y yo estamos en este momento viviendo con mis papás. Y seguramente si Dios nos trajo acá es porque tiene que sanar muchas cosas dentro de mí, ¿sí? Y yo sé que Dios va a traer cosas grandes para nuestras vidas. Y no solamente para nosotros, sino para cada uno de ustedes. Dios nos ama y Dios no va a permitir que nada malo le ocurra a sus hijos. Pero también tenemos que estar en el llamamiento, ¿sí? No todos los soldados están en las mismas posiciones.
No todos los soldados Dios los llama de la misma forma. Entonces tenemos que escuchar la voz del Padre, escucharlo, sentir su presencia, buscarlo a la madrugada. Miren, yo estaba en un proceso de buscar a Dios en la madrugada y Dios habla a través de sueños, habla a través de revelaciones, habla a través de visiones, ¿sí? Lo importante es que estemos en el camino de llegar al supremo llamamiento. Lo importante es que estemos en el camino de llegar a su presencia, porque es de la única manera que podemos ser salvos, que podemos limpiarnos, que Él nos puede limpiar, que Él nos puede restaurar, que Él nos puede hacer sus hijos realmente, ¿sí? Porque en la palabra dice que podemos llegar a la estatura de Cristo, podemos llegar a la estatura. Entonces es importante que comencemos a caminar en eso. No es tiempo de tener temor, no es tiempo de tener temor, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios nos ama, Dios nos cubre, Dios nos protege. Y si estamos en las casas en este momento es porque Él nos está permitiendo. Y hay una parte de Isaías que dice, guárdate en tu casa por un ratico. Búscalo en un altar familiar. Y si estás solito, búscalo, que Él se va a revelar ante ti. Porque Él te ama, Él quiere lo mejor para tu vida. Bueno, Padre, los invito a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor. Yo te pido que te reveles a cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, para que llegue, Señor, con poder y gloria. Gracias, Señor, porque tú tienes y tú eres maravilloso y eres sublime y eres el Dios todopoderoso, el que es, el que viene y el que vendrá, Señor. Gracias. Gracias porque tú has sido fiel, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú tienes misericordia, Señor. Y gracias porque estamos preparados para la guerra, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, por este día. Y gracias por enseñarnos cómo ser un guerrero, Señor. Y heme aquí, Señor. Envíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Declaro bendición en sus alacenas, declaro provisiones que ustedes no se imaginan de dónde van a llegar, porque Dios es tu proveedor, Dios es tu sanador, Dios es todopoderoso en nuestras vidas y hay que darle gracias a Dios porque en este tiempo Dios va a sanar tu corazón, así como está sanando el mío. Que Dios los bendiga y los amamos mucho. Chao.